Hola gente, ¿cómo están? Soy César Lee, estamos en Conversaciones de Boulevard y esta vez con un invitado increíblemente interesante. Él es Marco Nevado, es un doctor en matemática y doctor en agricultura por la Dakota State University en Estados Unidos. Él tiene mucha experiencia en el rubro de agricultura. Él nos va a explicar cómo hacer para mejorar la agricultura en estos tiempos donde el agua y todos los recursos han sido mal utilizados y ahora escasean. Cuéntame, Marco, ¿qué te parece estar en Piura? Primero, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Increíblemente, después de muchos años, casi 40 años de haber salido de Perú, regresar al origen de uno es algo especial, sobre todo para entender la nueva agricultura, ya que mi especialidad es agricultura, y conocer qué es lo que está pasando en Piura. Para poder entender un poquito quién es Marco Nevado, ¿nos puedes contar un poquito tu historia? Yo nací aquí en Piura, estudié aquí la primaria y secundaria en Colegio Salesiano, luego entro a lo que se llamaba la Escuela de Agronomía, hoy día Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional, luego soy becado a la Universidad Agraria de La Molina, donde completo los estudios de magíster. Comienza mi carrera profesional ahí como docente en la Universidad Agraria y miembro del programa cooperativo de investigaciones en maíz por 15 años. En ese intermedio tuve la oportunidad de salir al extranjero a estudiar en México, en la Escuela de Posgrado de Chapingo, en ese tiempo 1975 a 77, era la mejor escuela de estadística matemática con el apoyo de la Fundación Rockefeller. Luego regreso a Perú, sigo mi carrera de docente, desarrollo el híbrido de maíz para Piura, PM102, y con ese híbrido gano una beca para ir a los Estados Unidos a hacer mi doctorado. En Estados Unidos, por circunstancias, diversas razones, me quedo a trabajar y logro desarrollar alrededor de 13 híbridos de maíz para producir almidón natural que es utilizado en la alimentación de los bebés. Luego cambia la investigación en Estados Unidos, las compañías de biotecnología sufren un deterioro transitorio, por cierto, y yo cambio a la parte que es la segunda fase de mi carrera profesional, la matemática estadística, y entro a trabajar a la compañía más grande en el mundo sobre los modelos predictivos, que es Feraiza. Trabajo en esta compañía por mucho tiempo y actualmente ya estoy retirado, pero retirado con la idea siempre de ver qué se puede hacer por Piura con nuestra preparación, con nuestro conocimiento, qué podemos darle a Piura en este momento para que comience una etapa de investigación, especialmente en la parte de la universidad, en la Facultad de Agronomía. Eso te podría decir que es un resumen de mi vida y de mi carrera profesional. Aprovechando tu estadía acá, y justo ahorita estamos en un problema hídrico muy fuerte en lo que es en el norte del Perú y el sur del Ecuador, y también sabiendo que no se han aprovechado de manera óptima los recursos como el agua, que ha sido mal usada, mal represada, mal gestionada, y también el tema de que ha habido una sobreexplotación de los recursos para producir lo que es el arroz, el tema de riegan de manera negativa, hay plaga en los algarrobos actualmente, y así como otro tipo de problemas que tiene la agricultura y que pasa en nuestro país. ¿Cuáles serían las soluciones desde tu punto de vista ahora que has recorrido el mundo, que has estudiado, que has hecho maestrías, doctorados y tienes un poquito una visión más amplia de ese tema? Yo creo que hablar de una solución es un tanto difícil, pero estamos viviendo en este momento el efecto del cambio climático. Por ejemplo, en nuestro último libro que hemos publicado este año en el mes de mayo y que lo hemos titulado El efecto del cambio climático en la agricultura de Piura. Entonces, uno de los factores que hemos estudiado es justamente el agua, y hemos encontrado por datos históricos que la temperatura ha aumentado en 2 grados centígrados en los meses de verano y 1 en los otros meses del año.
Eso significa cambios tremendos en los ciclos de precipitación y sequía. Y actualmente las lluvias ya no tienen la periodicidad de antes, lo cual origina que tengamos estas crisis de agua. Eso significa que debemos tomar precauciones para poder utilizar metodologías agrícolas que nos ayuden a minimizar el uso del agua, maximizar su eficiencia y hacer que la producción agrícola se mantenga. Entonces, hay diferentes formas, uno de ellos, los diferentes tipos de riego, que en muchos casos todavía se mantiene el riego por inundación, lo cual es un desperdicio del agua. Es increíble que Piura todavía use ese sistema de riego, cuando en el mundo moderno la tecnología hace que se usen riegos de presión, riegos más cuantificados y que permitan una reducción increíble del agua. ¿Por qué? Porque se da justamente la necesidad exacta de la planta para poder alcanzar la producción. Para eso se hace investigación. Aquí lamentablemente justo la mayoría del tema de ingenierías más son capataces de obras, más que gente que se la ingenia para buscar soluciones de mejora y de optimización, ¿no? Lo que debería ser. Por supuesto. El otro aspecto que valdría la pena mencionar es que debido a los cambios de temperatura, cambios en la calidad y cantidad de radiación, cambios en la humedad ambiental, es necesario considerar qué es lo que está pasando, investigar qué es lo que está pasando en los diferentes cultivos. En el caso específico de Piura, no existe información histórica de cuál es la necesidad exacta para obtener la cosecha a fin del periodo vegetativo. Indudablemente que existen datos, pero son datos muchas veces obtenidos de la observación práctica, pero ese no es el camino para llegar a determinar la necesidad exacta de agua de parte de los cultivos, y eso hace aumentar la crisis. Pero hay otro factor importantísimo a considerar: los cambios de cultivos. Por ejemplo, el Valle de Piura ahora está produciendo arroz. No es un valle para producir arroz. Claro. El arroz ha producido la degradación de muchos suelos, sobre todo en el Bajo Piura. Salinidad. Exactamente. Entonces, es necesario que exista una planificación basado en datos productos de la investigación. No podemos estar en este momento destruyendo los suelos agrícolas de Piura con prácticas agrícolas obsoletas. A veces la demanda del mercado genera esto, ¿no? Porque acá en Piura los platos de comida, toda la gastronomía piurana es en base a arroz, y por eso de peruana prácticamente. Entonces imagino que eso es lo que hace que la gente, a pesar, yo creo que sí saben que eso malogra el suelo, pero no les importa, no hay una predisposición a seguir una hoja de ruta básica que sea basada en una investigación que haga que el suelo dure más, que los recursos se optimicen mejor. Pero eso es lo que tenemos que cambiar. Busquemos dónde se puede maximizar las plantaciones de arroz y la producción. ¿Dónde podría ser según tu experiencia? Por ejemplo, podría usarse en la parte de selva o en otras partes donde existe la posibilidad de tener un drenaje que nos ayude. El Valle Agrícola de Piura, prácticamente el Bajo Piura, los niveles para hacer drenaje no permiten un drenaje eficiente, aun cuando existe la posibilidad de poder hacerlo utilizando técnicas modernas. Pero debemos estudiar por qué se está sembrando arroz, qué necesidad hay, cuáles son los consumos, o utilizar las metodologías modernas de agricultura para poder sembrar arroz en Piura. O sea, en resumen, el problema aquí es la falta de investigación, y al no conocer nuestra naturaleza, lo que contamos, la gente repite lo que hace en otro lado, sigue lo que hay en otros mercados, y por ende está destruyendo el suelo, la agricultura, y es acabando con recursos como el agua en este caso, ¿no? Que donde la gente se pelea por el agua para sembríos que en realidad no podríamos cambiarlos por alternativos que no usen el agua que estamos demandando ahorita. Me acuerdo en la época del algodón,
Piura tuvo una gran bonanza y ahora ha sido reemplazado por fibras sintéticas, tanto el algodón pima como el algodón de los ceibos, que se usaba en antaño, podría de repente volverse, obviamente con mejores producciones, ahora con la tecnología, y poder ayudar a que el clima, la biodiversidad y sobre todo la sociedad sea económicamente mucho más estable, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos iniciando desde Estados Unidos con otros colegas una cruzada para evitar que se pierda el algodón pima peruano o piurano, porque es un recurso único, es un recurso genético único en el mundo. En Perú se está haciendo muy poco para evitar la pérdida de este recurso genético que es único en el mundo. La longitud de fibra del pima piurano o pima peruano es muy superior a la longitud de fibra del pima americano. La resistencia de la fibra es mucho mejor y la suavidad ha permitido que el pima peruano llegue a los mejores mercados de lujo de las confecciones. Sin embargo, en este momento, prácticamente ese material genético que antes se sembraba en los valles de Piura ha sido reemplazado por los cultivos de exportación, llámese uva, llámese palto, indudablemente arándano en este momento, pero tenemos que regresar a mirar lo que es el algodón pima peruano. Es un algodón único en el mundo que es apreciado increíblemente por los mercados de alta generación de ropa. Sí, o sea, los empresarios que están en el mundo agrícola acá en el norte, es hora que empiecen a mirar esta opción. Exactamente. Nosotros pensamos que deben existir varias etapas para poder recuperar este recurso genético, este recurso biológico. Uno de ellos es el mejoramiento genético basado en las metodologías biotecnológicas más modernas que la ciencia nos está ofreciendo, ventajas como por ejemplo la reducción del tiempo para mejorar los cultivos. El segundo punto sería incorporar al valle las prácticas modernas de agricultura, los drones, por ejemplo, la información que vendría de las variables de campo deben ir directamente a una base de datos para ser analizada y crear la información que el agricultor necesita. Big data para la agricultura. Claro, en tiempo real. En tiempo real. El tercer punto sería el apoyo al desarrollo del mejoramiento genético, que podríamos llamarlo la conservación del producto. La conservación del producto me refiero a la conservación de la semilla. Para eso necesitamos las cámaras de conservación con el propósito de guardar la semilla que nos pueda durar para el futuro. Y el último punto serían los laboratorios de apoyo, que si hablamos, por ejemplo, del algodón que conversábamos hace un momento, tendríamos que pensar indudablemente en 2 laboratorios, como mínimo. El laboratorio de semillas para determinar la calidad de semilla que el agricultor va a usar en el campo, y en segundo lugar el laboratorio de fibras para poder determinar la calidad de la fibra de lo que va a ser el mercado de exportación. Pero ahí tendríamos que añadir otro concepto que se ha desarrollado y que muchos países en el mundo lo usan, que es el concepto de la trazabilidad, que significa identificar tu producto para que no tenga mal uso posteriormente. Conocer tú como productor o como exportador, conocer dónde está yendo mi algodón o dónde está yendo mi producto. Mira, qué interesante. Un punto que nos está viendo y conversábamos es el tema de la gran biodiversidad que contamos aquí en el norte peruano. La fauna y flora endemia que tenemos, si la entendiéramos mejor, creo que podría aplicarse mejor para mejorar la agricultura aquí en esta zona. Por supuesto. El mejoramiento genético parte del uso de la biodiversidad. Entonces las plantas originales nativas que nosotros tenemos muchas veces no conocemos. Por ejemplo, aquí en Piura
Tradicionalmente, en el caso de maíz, se conoce la raza de maíz identificada por el programa de maíz de la Universidad Agraria, es el maíz alazán. Así como existe la raza de maíz alazán, hay otras razas en las diferentes partes que le da una gran diversidad. Por eso es que antiguamente, años atrás, el programa de maíz de la Universidad Agraria ha producido híbridos para todo el país prácticamente, costa, sierra y selva. En el caso general de la biodiversidad, lamentablemente en Piura no existe, en primer lugar, una cámara de conservación de la biodiversidad. Claro, estamos conversando eso. Estábamos conversando hace un momento. No existe un catálogo de lo que es la identificación de las diferentes especies vegetales y por lo tanto estamos frente a un gran peligro, que se puedan perder estas especies vegetales o animales que en un momento determinado de la historia humana va a ser imposible recuperar. Claro, y ni siquiera es actualizado, o sea, porque son los que hay en documentos son de la época prehistórica. Y por ejemplo, ahora con esto del cambio, el cambio climático, la sequía, las inundaciones y todo lo que Piura ha sufrido, ha generado nuevas especies o de repente que las especies se han adaptado y hay algunos cambios que tenemos que registrar también. Hay otro factor que valdría la pena mencionar que es totalmente negativo, es la tala ilegal de árboles. Eso, en el momento que se comienza la tala, se está destruyendo todo el hábitat de los animales que están viviendo alrededor de ese ambiente ecológico. Si nosotros no tenemos un buen programa de conservación de las especies nativas, estamos frente a un gran riesgo de desaparición. Sí, por eso, y a veces la falta de conocimiento hace que la gente no valore el trabajo que hace, por ejemplo, el Servicio Nacional de Parques, AIDER, Profonampe. La gente a veces no entiende ni para qué existen, no se dan cuenta el gran papel que juegan y más bien la falta de apoyo que tienen para cuidar lo que son las reservas naturales, tanto regionales como privadas, como todo eso, la biosfera. Por ejemplo, ahora hay 7 biosferas en el país, en nuestro país, en Perú, y a veces la gente no conoce. Se valdría socializar toda esta información, por eso justo la entrevista contigo, que eres un conocedor de esto, para que nos abras un poquito más la cabecita a todos los que estamos escuchando en este momento sobre la importancia que tiene el conocer la naturaleza para potenciarla económicamente a través de la agricultura, ayudar a que la mesa familiar llegue lo mejor y obviamente a preservar las especies en el tiempo, ¿no? Podríamos añadir que existe otra necesidad urgente. ¿Cuál? La educación desde la niñez para entender el valor de la biodiversidad y enseñarle al niño que plantar un árbol es garantizar el oxígeno para las nuevas generaciones. Valorar lo que tenemos, que es lo que nos va a permitir alimentarnos en el futuro. Como dicen, no se puede amar lo que no se conoce. Exactamente. ¿Algo más que quieres acotar de repente para las nuevas generaciones? Es necesario educarnos en lo que es la nueva agricultura para poder aprovechar al máximo esta bondad de la naturaleza, este increíble clima que tenemos en Piura y las posibilidades de hacer agricultura todo el año. Eso significa que debemos hacer algunos cambios en los sistemas de educación, pero fundamentalmente en la universidad. En el caso de la Facultad de Agronomía, necesita actualizar sus cursos, actualizar sus currículums, entender que hoy día la investigación científica es la base fundamental del desarrollo. Si no tenemos investigación científica, no vamos a tener progreso, y Piura tiene tanta diversidad biológica que dejar la investigación a un lado, yo podría decir que es una falta grave y que atenta contra el desarrollo de nuestra propia región. Por eso es que estamos muy preocupados en este momento de la posible desaparición del algodón pima que hablábamos anteriormente, y es necesario unir esfuerzos, tanto el sector de investigación, INIA, Facultad de Agronomía, el sector privado, los productores, las empresas, para poder recuperar al menos este recurso genético único en el mundo y en peligro de desaparecer.
Gracias por estar con nosotros, nos motivas en toda tu trayectoria de vida y sobre todo con lo que nos estás contando también nos da una visión más amplia de lo que se puede hacer en nuestro país. Ojalá que alguien te escuche, que te traiga para Perú como asesor o consultor y que de repente se pueda lograr algo por nuestra región que tiene mucho que dar todavía. Muchas gracias y ha sido un placer poder conversar contigo y dejar por lo menos un mensaje pequeñito a la nueva generación. Gracias. Gracias.